Muy bien, muy buenas tardes de nuevo. Estamos dando un saludo muy fraternal a todos los estudiantes y simpatizantes en todas las latitudes del mundo. Desde la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia nos disponemos en el día de hoy a escuchar una bellísima e importantísima conferencia que nos han dejado los maestros rosacruces. En el día de hoy el capítulo El Sonido, de la obra del maestro Ragosini, el iniciado Israel Rojas Romero, quien nos ha dejado esta magnífica obra, Logosofía. ¿Qué es el verbo? El sonido convertido en palabra espiritualmente pronunciada. Para hablar del sonido, necesariamente tenemos que hablar del verbo, el principio de todo. Nuestro maestro Ragosini nos dejó esta magnífica obra, el fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua en Colombia. El principio de todo es el verbo, porque el verbo, el logos, el sonido, es el divino forjador, modelando el universo, la naturaleza y el hombre. El sonido interno, exteriorizado a través del lenguaje, ha modelado y modela los diferentes vehículos de expresión: cuerpo denso, la vitalidad, la emoción, la mente, la imaginación, el sentimiento y la conciencia. O sea que el sonido es el mismo verbo que ayuda a modelar nuestros vehículos. De ahí vamos viendo la importancia tan grande que tiene el sonido, el verbo como tal, a través de la palabra. Para hablar de sonido, de la palabra, los sonidos de las letras que ustedes me están escuchando, que yo estoy pronunciando, para que ustedes a través de los oídos escuchen o formen imágenes de lo que estoy diciendo, tenemos que hablar de los fonemas. Los fonemas son representaciones abstractas de los sonidos de un idioma, eso lo sabemos pues todos, y en consecuencia entendemos que las letras tienen un sonido. Toda letra a través de nuestra voz. Esos sonidos son la forma, de esas letras son la forma de escribir los sonidos. Las letras son sonidos escritos. Uno no cae en cuenta, por ejemplo, algo tan sencillo como, por ejemplo, que la A tiene un nombre, un sonido, la B, la C, en fin, según el idioma. Los sonidos de las palabras, decimos que el sonido de las palabras está impregnado de bondad, de belleza, de armonía. Las fuerzas del Logos divino cooperarán en la transformación y sublimación de la entidad humana, llevándola así de lo bueno a lo superior. No así lo contrario, que la palabra pronunciada, si va impregnada de temor, de odio, de envidia, de malicia, de incertidumbre, el poder del sonido destruye esa armonía de las potencias logóicas en nosotros y engendrará, por así decirlo, una epigénesis destructiva, karma negativo, causando inarmonía en nuestra naturaleza y en el ambiente que nos rodea. El presenciar imágenes absurdas también tiene que ver mucho con el verbo interior cuando se atropella permanentemente con esas imágenes absurdas. Vemos, por ejemplo, las personas que asisten a espectáculos o que gustan ver hoy en día a través de los medios visuales, pues imágenes que no necesariamente traen ningún crecimiento, sino que por el contrario provocan muchos perjuicios con ese parloteo disonante que lleva a cometer a diario esas imprudencias. Por eso hay que ser cuidadosos en el verbo, en el manejo del verbo interior. Ese hablar interno también genera imágenes que activan el cuerpo emocional, haciendo que el cuerpo físico vaya de una parte a otra, según las imágenes que estemos viendo o produciendo en un momento dado en nuestro interior. ¿Cómo? Pues a través de el soliloquio, cuando hablamos por ahí en voz alta, a través de los monólogos, cuando nosotros nos estamos expresando nuestros pensamientos y no a veces somos inconscientes que nos estamos perjudicando a nosotros mismos con pronunciar palabras disonantes y que
Por consiguiente, trae pues imágenes a nuestro interior que perjudican mucho y ya lo vamos a ver más adelante. Seguimos hablando del sonido antes de entrar en el tema pues del maestro Ragosini. Para la Madame Blavatsky, nuestra insigne Elena Petronila o Petrova Blavatsky, el poder del sonido es un poder oculto tremendo, una fuerza cuya potencia, por pequeña que sea, si se dirige con conocimiento del oculto, dicen que no podrá contrarrestar la fuerza de 1.000.000 de Niágaras, inclusive elevar la pirámide de Keops. Puede el poder oculto del sonido resucitar un hombre o un animal cuyo cuerpo vital no haya sido separado por su cuerpo físico por la ruptura del cordón ódico o magnético. Estamos viendo pues la fuerza del sonido, el poder del sonido, aquí por distintos autores. Ya el maestro Ragosini también nos habla del sonido. Él dice que la emoción del sonido en el alma no deja lugar a dudas, la emoción que embarga el sonido que se expresa a través del lenguaje. El sonido es el mayor misterio de la naturaleza. La ciencia ahonda, la filosofía inquiere, el sentimiento realiza, pero el verbo es el poder manifiesto de las internas actividades anímicas, por supuesto. Sí. El verbo génesis es Crestus, el Cristo cósmico hecho sustancia vida para permitir el misterio de la generación y espiritualización de los seres. Al divino maestro de Nazaret se le llamó el verbo de vida porque había purificado de tal manera el fuego creador de su existencia que a través de su palabra exteriorizaba el poder del verbo creador. No salían de su boca sino única y exclusivamente verdades eternas para elevar y dignificar el género humano. Eso debemos aprender nosotros. El consejo que nos da la fraternidad a través del maestro Ragosini. Debemos aprender a emplear la palabra solamente para dignificar y elevar el sentido de la vida, porque todos, creámoslo o no, estamos manejando el juego secreto viviente y filosofal a través de la palabra, del verbo. La vida espiritual se dirige gracias al poder del sonido, del verbo. El majestuoso poder del sonido. La palabra exterioriza el divino juego. Es realmente conductora de ese magnífico, de ese poder majestuoso. Debemos tener mucho cuidado, nos repiten, emplear el poder del sonido en las palabras. Produce efectos para bien o para el mal, inevitablemente. La producción del sonido. ¿Qué produce el sonido? Los maestros nos dicen que la luz es la energía primordial que originó las fuerzas gravitacionales que comprimieron toda la materia original. Ahí estamos leyendo. Es el friccionar de esa luz. Es sonido, es verbo. En todos los sistemas de mundos, en los seres y en todas las cosas. Los fotones son partículas de luz que se van propagando y se desplazan en el vacío. El fotón es el causante de la radiación electromagnética, que la radiación electromagnética se desplace de un punto a otro. Es el friccionar de esa luz la que produce el sonido. Hablando de los fotones, pues este efecto lo descubrió Don Hertz en 1880-87, algo así. Don Hertz, de ahí viene el término ondas hertzianas. Él haciendo unos experimentos, él se dio cuenta cómo se producía electromagnetismo cuando ensayaba, cuando veía que había un arco que saltaba entre dos electrones cuando los conectaba a alto voltaje, inclusive inclusive se aceleraban cuando los conectaba a la luz ultravioleta.
Ahí se pudo descubrir entonces esas ondas hertzianas. La producción del sonido. Todos los seres vivos producen un sonido, aún los pequeños animales. El sonido es la clave de la naturaleza, es la actividad de la energía del verbo génesis a través de la nota característica de cada especie animal o vegetal. El verbo es sonido, es el sonido interior. Aquí es importantísimo esta parte, casi que es la parte central de la conferencia que nos ha dejado el maestro Ragosini en su obra Logosofía sobre el sonido. Y dice, el sonido interior de cada ser viviente en el microcosmos, en el hombre, es el verbo génesis que vibra, se manifiesta como en sensibilidad, cuando sentimos sensibilidad, cuando tenemos imaginación, como cuando nos iluminamos en los pensamientos, en las emociones. Se exterioriza como lenguaje, el que estamos utilizando aquí, y en las acciones que hagamos. Es el verbo convertido en palabra. Dicen que es la maravilla más grande de la naturaleza, el verbo, a través del sonido. Y óigase bien, es que a través del sonido de lo que hablemos, a veces hablamos como bobaditas, ¿ok? Como que hablamos más de la cuenta y no nos damos cuenta que eso puede perjudicarnos. A través del sonido estamos modelando no solo el cuerpo físico, sino los vehículos más sutiles. Nosotros podemos ver incluso el caminado que cogen muchas personas cuando primero cambian de tono de voz o utilizan unas palabras de pronto no muy apropiadas y también van modelando ese cuerpo físico, andan ya agachados, inclusive el sonido es distinto, en fin, porque se acostumbran pues a manejar cierto léxico que va modelando un cuerpo muy distinto. Ya nos vamos a entrar entonces en el tema del maestro Ragosini en la obra Logosofía. El misterio del sonido convertido en palabra y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dice el maestro Ragosini en su obra, en su capítulo El sonido, es la base fundamental de toda existencia. Pues las ciencias físicas mismas han demostrado y probarán cada día que todos los cuerpos orgánicos e inorgánicos poseen un poder radiactivo. Aquí ya entra la radioactividad. Empezamos a hablar de radioactividad, que implica un movimiento ya es un movimiento de energía. La energía es sonido en acción, implica movimiento de energía y todo movimiento produce sonido audible o inaudible. Tengamos en cuenta que no solamente hay sonido audible, sino el sonido inaudible, que también vamos a hablar de él. Por ejemplo, cuando tocamos un diapasón, una flauta, tienen unas ondas, desplazamiento de onda diferente. Según la frecuencia oscilatoria, unas veces más grave, media, alta, pero de todas maneras es un sonido determinante del movimiento vital. Estas son las ondas que entran a nuestro oído. Viendo aquí el órgano de la audición, las ondas sonoras. El oído humano bien constituido solamente puede apreciar una gama de vibraciones sonido entre 70 y 21.000 por segundo. Las vibraciones, por donde pasan las vibraciones de 21.000, como las que no alcanzan a 70 en el lapso de un segundo, no pueden ser percibidas por el oído humano, aunque ya muchas han sido registradas con delicados aparatos que el ingenio de la ciencia ha logrado pues construir y se pueden registrar esas ondas de sonido. El sonido es conocido por la ciencia física en sus actuaciones, o sea que el sonido actúa en todos los elementos de la naturaleza, tanto en el elemento tierra, agua, aire y fuego. El sonido se desplaza en ondulaciones. Recordemos cuando tiramos una piedra a un lago, ¿sí? Las ondulaciones que el sonido produce en el agua
son de elevación y de depresión. Aquí vemos unas pequeñas ondulaciones, elevación y depresión, marcando un movimiento similar al de la serpiente cuando se mueve sobre la tierra. Y algo bien curioso que nos dicen los maestros, noten que si aquí hubiera en medio de estas ondas, hay un palo, un madero, lo vemos en las aguas. Estas ondas no transmiten ninguna materia, ellas pasan derecho sin que el objeto se desplace ni se mueva. Es algo curioso pues con el desplazamiento del sonido. Igualmente se desplaza en el aire también a través de ondas. Esto tiene que ver mucho entonces con ya como con ese pensamiento científico de Moisés. Cuando dice Moisés en su Génesis, el Espíritu de Dios, el sonido, fecunda las aguas de la vida. Sí, como decía, también se imprime en el aire en círculos concéntricos. Se van extendiendo así sucesivamente como lo vimos en el agua. Las vibraciones moleculares es un movimiento vital que crea, sostiene y transforma la vida. Un modo de sonido naturalmente fuera del margen de las posibilidades auditivas. Muy bien. Inclusive esos sonidos que a veces son inaudibles, que vamos a conocer la conferencia de hoy, la importancia del sonido, ¿no? Como que yo por lo menos lo tenía desapercibido, que era tan importante todos a través del sonido. Los peces producen sonidos inaudibles, los animales, por pequeños que sean, ellos tienen unos sonidos que nuestros sentidos no captan, aunque esas vibraciones, como decía ya ahí, la ciencia ha inventado unos aparatos especiales y podemos decir que ya se puede escuchar el sonido de los peces, de las hormigas. Digamos, cuando las hormigas están viajando y van en dirección contraria, la una lleva el mensaje, ¿dónde está el alimento? Las otras reciben como si fuera una orden militar. Inmediatamente avisan a la colectividad para ir al poblado donde está pues el hormiguero en busca de alimento. El hecho que nuestros oídos no registren el sonido que sirve para transmitir, por ejemplo, como a esos animales tan pequeños, no quiere decir entonces que no sea una realidad. Dice el maestro Ragosini y nos da una explicación en este capítulo del sonido, en la obra Logosofía, cuando nos dice que qué bella enseñanza la que nos pueden dejar las abejas. Trabajan en un equipo y son de una eficiencia y eficacia pues que incomparable. Qué bueno que nosotros dejemos el egoísmo, porque muchas veces sacrificamos hasta nuestros propios hermanos en busca de esos personales intereses. Y por eso, pues, estamos muy lejos como de que verdaderamente practiquemos la fraternidad, porque estas abejas trabajan en conglomerado, en un sentido muy fraternal, lo que no han podido a veces muchos humanos. Otros sí han predicado para los humanos como los grandes avatares de todos los tiempos que han existido. En fin, ellos sí, porque ellos tienen una vibración pues más alta y un sentido de fraternidad. Pues tenemos la esperanza que progresivamente la humanidad se va espiritualizando y va a ir comprendiendo la realidad del sonido. Hoy vamos a entender lo importante que es del sonido. Ahora es cuando más adelante vamos a ver cómo podemos sublimar el sonido, siendo el segundo aspecto del logos. En el hombre ese sonido en el hombre se hace carne, medio por el cual Dios alimenta al hombre, como lo dice la Biblia maya. Ya las ciencias físicas se ven precisadas a aceptar las radiaciones del éter como elemento indispensable para explicarse la transición o transferencia de toda clase de ondas. Las ondas viajan a través del éter. Ya la ciencia lo está reconociendo. Esto lo conocían ya hace muchos siglos los Rosacruces, la existencia del éter. Hoy en día, por ejemplo, la radio que todos escuchamos y las ondas que estamos escuchando aquí, que está llegando hasta ustedes y yo los escucho a ustedes, demuestra
la unidad de la materia en estado sutil. Es materia, es éter, el cual estamos recibiendo estos fotones o esta energía de luz, de sonido. Es una unidad de materia en un estado sutil, lo llamamos éter. Para la física, el origen del sonido está en la vibración del movimiento rápido, el vaivén, o sea que va de un lado a otro. Es un movimiento de vibraciones que causa el sonido sordo, grave o agudo, según la índole del movimiento y la calidad de la materia que sirve de instrumento conductor. Ese movimiento del sonido, esa vibración. Hay sonidos imperceptibles y hay sonidos tan graves que no alcanzamos a registrarlo con los oídos. Escuchemos bien, con los oídos. Y no caíamos en cuenta que también se pueden objetivar a través del tacto. Yo traje a colación aquí pues en esta diapositiva los rieles del tren. Algunas comunidades que trabajan sobre los rieles del tren en países muy pequeños, mientras no pasa el tren, ellos tienen unos tendidos de comercio. En la India se ve mucho. De niños también jugamos poniendo el oído en los rieles del tren. Esas comunidades sabían por el tacto, según la vibración a través de los rieles, a qué distancia, según a qué distancia venía la máquina pesada, o sea, el desplazamiento del sonido. La producción del sonido, toda onda de luz lleva en sí energía, causa movimiento y por tanto produce sonido. En esta ilustración tenemos las ondas de radio, de microondas, rayos X, los rayos UV, son entonces ondas de luz que llevan energía. Y ese movimiento produce sonido, como por ejemplo, sí, lo que decíamos, esas que viajan a través de un objeto. Toda onda de luz lleva energía y movimiento y causa sonido. Muy bien. Todo sonido se traduce en calor, convirtiéndose en energía primaria, en fuego por fricción. Los músicos saben mejor que ningún otro lo que significa el sonido y por eso la música, con mucha razón, es llamada el arte divino. El sonido es aquel que produce una sensación cuyo valor rítmico musical puede registrarse y apreciarse. Por ejemplo, los músicos conocen que el sonido para ellos es aquel que produce una sensación con valor rítmico musical. El ruido, en cambio, es un sonido de escasa duración que no puede ser clasificado, sino como, por ejemplo, el estampido de un cañón. Al sonido le dan cualidades de intensidad de tono y de timbre. La intensidad de un sonido es la energía con que el mismo afecta a nuestro oído. Tono o altura es la mayor o menor elevación del sonido. Musicalmente se llama acorde la coexistencia de varios sonidos que causan una sensación agradable. Si la sensación es desagradable, musicalmente se conoce con el nombre de discordancia. Hay notas armónicas de un sonido. Son todas aquellas cuyo número de vibraciones es múltiplo del primero. Todo sonido va siempre acompañado de cierto número de armónicos. Un acorde armonioso resulta si suenan a la vez la primera, tercera, quinta y octava nota de la escala. Tenemos los ecos también, tienen que ver ecos de sonidos. Son los regresos del sonido cuando éste al chocar con un cuerpo liso, brillante o metálico, regresa trayendo de regreso la onda más o menos grave. Ese es el manejo, el comportamiento de los sonidos. El hombre a través de los tiempos se ha ideado muchas formas de purificar ese sonido, de hacerlo más fiel, y ha tratado por todos los medios, por ejemplo, en la construcción de teatros. Ellos brigan a filtrar esos sonidos que no tienen buena percusión. De ahí que han construido lugares con una pureza acústica muy fiel. Ese fenómeno, pues, de la percusión de sonidos y de pureza se ha ido solucionando. Era un serio problema porque los teatros o los lugares donde se escucha la música requiere de esa pureza acústica. Por eso hoy en día se sabe muy bien que esos salones antes estaban construidos con materia densa, eran muros de paredes, una solidez molecular que
hacía brillante, compactaba pues con esos muros de mineral y por eso producía una reflexión en la onda e interfería el sonido cuando regresaba. Ahora, hoy en día, la ciencia pues ha analizado y ha podido procurar tapizar estos sitios, las paredes, en una materia más porosa como el corcho, digamos. Y uno piensa que cuando va a un teatro y se sienta en esas telas aterciopeladas, piensa que no, pues que qué elegancia, claro, es muy estético, sí, pero también tiene su razón de ser, porque esa materia porosa y suave tiene que ver para amortiguar el sonido y no regrese o no se produzca una refracción con una onda pues que perturbe el sonido bien fiel y original. Partiendo de lo conocido hacia lo desconocido análogamente aparece la creación. Hablemos la creación del universo, de los planetas. Es como una orquestación musical compuesta de tonos, subtonos, sostenidos, bemoles y naturales, siendo aquella la llamada música de las esferas que el insigne Platón, pues sabiamente así la llamó. La música como arte no tiene cómo igualarse. Es el eco concreto del abstracto poder maravilloso del verbo. Es de origen divina y es la expresión de los sonidos. El sonido, el hijo, el verbo encarnado en el hombre. La primera cosa única en proceso de actividad es el principio paternal de la deidad y la segunda se objetiva a través del sonido, siendo este el hijo, el verbo encarnado en el hombre, la energía móvil que causa todas las modificaciones posibles dentro de este magno laboratorio de la naturaleza. Tengamos en cuenta que de las experiencias concretas de la física pasamos al concepto científico, abstracto y metafísico de los sabios del Oriente, del Eterno Oriente. Y entonces encontramos a nuestro Padre, el Éter, que tiene un polo positivo en la parte sutil de su existencia llamado Akasa. Quiere decir la causa o raíz de todo lo que entra en actividad para objetivarse, convirtiéndose en universos y dentro de los universos, los planetas flotando en el espacio ilímite. Y dentro de estos estamos nosotros, los seres vivientes. Este Akasa de los Indos es por lo tanto el mismo verbo de San Juan, como es la música de las esferas del insigne Platón. Esta energía primaria llamada Akasa se va modificando para convertirse en los 4 grandes basamentos de la naturaleza registrables a través de los sonidos llamados, lo decíamos ahora, en la tierra, en el agua, en el aire y en el fuego. Los que son precisados en sus sutiles expresiones según el alcance y desarrollo anímico del ser que lo registra. Estos estados son considerados como hálitos o movimientos característicos de la energía primaria. Esta energía primaria llamada Akasa se va modificando para convertirse en los 4 basamentos de la naturaleza, registrables a través de los sonidos tierra, agua, aire y fuego. No es audible el sonido infragrave, es el que sostiene la sustancia molecular de los minerales, de los vegetales y de los animales. O sea que no es audible, no lo escuchamos ese movimiento de las moléculas. Pasando de allí a la más alta evolución en los cuales la circulación sanguínea puede ya escucharse y luego trasciende en forma sutil a las diferentes modificaciones del vitalismo, del deseo, del pensamiento, de la imaginación creadora, del sentimiento y de la conscientividad, subiendo hasta la clarividencia para llegar más tarde a la cima de la intuición. Esto es una escala gradativa de sonoridades múltiples. Ya están encarnadas dentro de la existencia humana también. Y así va apareciendo para nosotros el porqué de las facultades extraordinarias que poseen los jerarcas que administran la evolución del mundo. Pues grandes cualidades son la consecuencia natural de sus elevadas vibraciones
en altitud espiritualizada de sus ondas sonoras. Las ondas sonoras que podemos ver en el hombre común se van marcando en las vibraciones en sonido y luz, como vemos aquí desde el rojo dinámico, la vida molecular hasta el ultravioleta de la vida intuitiva. Son modificaciones intermedias, como el amarillo oro de la clarividencia, el amarillo claro de la intelectualidad, el mente superior, el verde del deseo, el gris de la nostalgia, y así cada una de las condiciones de la sensibilidad humana corresponden a un tono en el color, en el sonido, en el ritmo de su movimiento y a una cualidad o condición en el estado del alma. Los sonidos producen calor, es algo que se puede ver en ciertos aparatos ya perfeccionados como la radio. Las leyes físicas están demostrando el concepto metafísico de estos aparatos, que habiendo superado el nivel actual de la raza humana, vibran más alto por pensar en forma elevada, produciendo sonidos que se yerguen hasta alcanzar las altas cimas de las grandes realizaciones del espíritu. Por eso nos recomienda el maestro Ragosini que le queda muy fácil a los que están interesados, a las almas sedientas de sabiduría, digamos a los estudiantes, les puede quedar más fácil adentrarse en los estudios de las obras de los grandes maestros. Y él recomienda ingresar, analizar, estudiar o leer hasta comprender estas obras de la doctrina secreta de Elena Petrova Blavatsky, del maestro Max Heindel, concepto Rosacruz del Cosmos, Rosa Esotérica de Krumheller. Recomienda esto pues para los estudiantes, para los interesados. El sonido encarna por afinidad sonora los átomos, construyendo moléculas, células y estructurando órganos. Aquí podemos ver entonces en esta diapositiva la organización, los niveles de organización. Viene desde el nivel subatómico hasta que llegamos a un cuerpo completo. Pasa al nivel molecular, celular, forma tejidos, órganos forman sistemas nerviosos, sistema muscular, sanguíneo, en fin, hasta que se forma, pues, y todo igual así con el trabajo de la evolución, del mineral al vegetal, del vegetal al animal, del animal al hombre, y del hombre en pensamiento, sensibilidad, cristificación, hasta lo más grande, hasta poder llegar, ir llegando a la verdadera evolución. Analizamos aquí el conocimiento íntimo. El sonido íntimo es lo que debe perseguir todo estudiante, todos nosotros como estudiantes de lo oculto. Muchos poseen ese sonido, la nota síntesis que se concreta en una palabra con el cual el adepto puede hacer obras llamadas milagros. La palabra perdida, el verbo hecho sonido logoico convertido en poder supremo, es el alcance del dominio sublimado del verbo de vida. Nos aconsejan que debemos sublimar nuestros sonidos hasta que surja en nosotros el sonido síntesis, el alma, la esencia, las enseñanzas de la fraternidad Rosacruz. Esta ciencia Rosacruz nos instruye para que hagamos conciencia del poder maravilloso del sonido del lenguaje. Aquí están escuchando una voz, un sonido producido por letras, por esos fonemas. Llega a ustedes como imágenes. Si yo digo cruz, lo dije nombrando unas letras, unas palabras, y ustedes ya imaginaron cruz. Rosa, rosa. Si yo digo un hombre de pie, erguido, con los brazos horizontalmente abiertos, pies firmes, forman una cruz, que ese ser tiene un corazón, un centro. Lo simbolizamos con la rosa en el centro de su pecho. Se forma una rosa cruz. Con esas palabras ustedes ya imaginaron, pues, llevaron esas imágenes. El sonido de la voz humana, lo que estamos escuchando. No existe sonido artificial musical o de otro tipo que influya tanto en el cuerpo y en el alma humana como la voz humana.
Las vibraciones emitidas por la voz humana afectan el cuerpo físico y psíquico, ya lo dijimos. Por eso la importancia de una adecuada voz y una entonación correcta. Muy importante, pues, para que si estamos en un camino de la evolución, de ir avanzando en la espiritualidad, es muy importante que vamos tomando nota de estas claves que nos da gracias a los maestros Rosacruces que han dejado estas maravillosas obras y que la Fraternidad Rosacruz Antigua ha facilitado a través de estas conferencias, pues recibamos estas claves que nos están dando. Muchos llevan muchos años en un grupo espiritual religioso, como se llame, y pues si son vecinos de ustedes podrán darse cuenta que es difícil dar testimonio entonces de que igualmente en muchas fraternidades están llenos intelectualmente, que se han leído yo no sé cuántas obras, pero parece que en la casa no son el de mejor comportamiento. Y qué decir el vocabulario que maneja, esas vibraciones que emite esa voz, eso afecta el cuerpo físico, el cuerpo psíquico. Entonces, ¿cuándo podemos esperar que haya un verdadero desarrollo espiritual? En ese sentido, el maestro Ragosini nos llama la atención y muy especialmente, él nos dice pues que hay grandes maestros que manejan muy bien estas vibraciones, por eso se han desarrollado tan bien, que viven largos años en la tierra, distinto a muchos que tal vez no hemos podido avanzar porque no sabemos manejar el sonido de nuestra voz humana. Es hora que hoy, desde hoy nos animemos a ver cuándo empezamos pues a... Por eso se cumple a veces el aforismo, dice saber, pero no practica, entonces no sabe. En este versículo, en el Evangelio de Juan, versículo 1:1, el verbo de Dios, cuando dice, en el principio ya existía el verbo, existe desde siempre. El verbo está con Dios, el verbo vive con nosotros y el verbo es Dios. En este versículo dicen los maestros que hay una gran clave. El sonido es el verbo, es la expresión inmediata de la divinidad. Miren, hermanos, en la fraternidad, qué maravilla de enseñanza la de hoy. El sonido, esa expresión de mi voz, es la expresión de la divinidad a través de mí. Vale la pena que lo analicemos. Si no lo entendemos en esta conferencia, vuelven y consultan a través de la página web. No solo esta conferencia, sino otras que ya han pasado como la anterior, tan maravillosamente explicado el poder del verbo. Analicemos hasta comprender, meditemos, meditar estas divinas enseñanzas hasta que las entendamos. Y es a practicar ya, no la otra semana, ni no, después de diciembre empiezo. Es una cosa con Dios, con el Espíritu. Es la causa raíz de todo cuanto es. El verbo es el mismo Dios. Y venimos hablando que el verbo es la palabra. El mismo Dios. Y entonces yo manejo eso. Con mi voz, con mi sonido. ¿Cuántas veces tal vez digo cosas que no debo decir? En fin. El mismo Dios en actividad fecunda. La cábala de los hebreos estudia la naturaleza a partir de las modificaciones del sonido, como verbo, como logos activo, y son denominados los sefirós o las sefirás. Bueno, hay varias pronunciaciones. Ahí se estudia la cábala, la naturaleza de las modificaciones del sonido como verbo. Ahora ese verbo pensamiento. Hoy nos va a quedar muy claro pues que es una esencia sutil el verbo. Y leemos otra vez. Por su esencia sutil, es más delicado el poder del verbo cuando estamos pensando, debido a que éste se repite una y otra vez dentro de la psiquis de nosotros. Nos atormenta ese pensamiento, esa idea, que no nos quieren, que nos están persiguiendo, que ya nadie me comprende, ya estoy viejo, me dejaron, en fin, lo que quieran. Es una imagen obsesiva que nos hace mucho daño cuando es negativa. Y qué maravilla cuando es espiritualizante, que es la que esperamos que se quede hoy en ustedes. Eso sí es muy bueno que vamos
vámonos enamorando, pues, y verdaderamente iniciar el sendero de la espiritualidad, de la cristificación, a través del amor, del servicio, como hemos informado en conferencias anteriores, para llegar a la cristificación, a la sensibilidad, para adquirir conciencia. Qué bueno que ahí sí empecemos a manejar esto para que se quede en nuestra psiquis y manejando la divina imagen para que se quede esas verdaderas imágenes en nuestra psiquis. Por eso los pensamientos. Cuando pensamos estamos hablando internamente. Aquí hay un dibujito, si lo alcanzan a leer. Aquí se le está presentando pues don pensamiento recurrente a molestarla a ella y le contesta, pensamiento recurrente, permítame informarle que está equivocado, muchas gracias, puede retirarse. Ella no quiere que le lleguen estos pensamientos recurrentes. Los pensamientos que importan, soy un desastre, pues entonces díganlo lo contrario, ¿sí? No puedo hacer esto, soy un fracaso, lo contrario. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué estaré aprendiendo? Y para manejar estos pensamientos, en estos pensamientos tengamos en cuenta la palabra, el nombre de Dios, cuando se presentó a Moisés, cuando le respondió, yo soy. El cuidado especial de manejar los pensamientos que producen sonidos en nuestra psiquis, cuando empleamos, cuando antecede una palabra oscura, una palabra negativa, y lo antecedemos de la palabra yo soy. Entonces el que es cardíaco y que sufre el corazón vive diciendo eso. No es que yo no lo pronuncio porque mi psiquis la va a recibir y ella no va a entender que es que estoy poniendo un ejemplo. Entonces el que sufre de diabetes, lo mismo. No, yo no puedo comer eso porque yo soy. Entonces dice pues que ella es así. Y sigue decretando y llevando sonidos al interior de la psiquis. Y en fin, a cambio, llenemos nuestra psiquis con estas frases, pero las pronunciamos, que se oiga de voz. Las pueden leer. Yo soy, y las que ustedes se quieran imaginar. Yo soy capaz. Yo me decido a iniciar el camino de la evolución. Es ya. Yo sí quiero practicar. Me lleno de libros, de filosofía y contradigo con el uno y me las sé todas. Pero te da una mirar y quedémonos callados mejor porque lleva una vida muy rara. Coqueto, adúltero, en fin. Por allá siempre tiene sus equivocaciones. Y lo grave es que se autojustifican esas personas. Es que eso es lo más grave. Manejando ese verbo, esos sonidos. Dicen, uno es pecador, no es que ahí estamos. No. Entonces, yo no sé, como que van modelando un Dios alcahueta. No es que Dios me dice que si rezo en pato y que modelando otro Dios. Por eso tan importante que entendamos el poder de los pensamientos para que los desechemos. Entonces, por allá una psicóloga nos advierte, parecido a esta figurita, que la señora vivía con mucha depresión, con mucha ansiedad y con obsesiones, porque todo pensamiento lo recibía y se quedaba con él. Entonces dice que hagamos de cuenta que abrimos, nos tocan la puerta y llegan dos personas, una es agradable y otra no. Dejamos pasar la agradable, la otra no. Muy parecido a esta figurita. Y también el señor Buda es el que nos recomienda que las ofensas son como los regalos. Nosotros sabemos si los recibimos o no los recibimos. Si no los recibimos, no se quedó con nosotros. Otro pone un ejemplo cuando nos insultan. ¿Y por qué no piensa que es un demente que está en la calle insultando a todo mundo? Y uno mejor lo evita y se va por otro lado. Y si lo insulta muy horrible, uno antes tal vez se sonríe, pero no se ofende. Eso debemos hacer para no llevar esos sonidos, esos pensamientos a nosotros. No dejarlos en nuestro, porque mire el daño que nos hace. Esas arritmias espirituales. Es la oscilación del ritmo cardíaco. Depende de tono o sonido que radica en el átomo luz. Es el centro del sonido por excelencia, ese tono o sonido del átomo.
Si nuestras palabras no son rectas, inarmónicas, injustas, sonidos carentes de verdad, de belleza y de bien, causamos arritmia que nos desvincula del átomo espiritual de la vida. Qué importancia entender entonces el sonido que manejamos o que magullamos por allá como a regañadientes. Nuestra naturaleza se envejece causando enfermedad. Pues claro, cuando el átomo luz es separado del músculo cardíaco, se aquieta la actividad sobre la tierra. Eso es muy importante que lo entendamos, no vivamos maluco, como se dice, y entonces todos se forman. Hay un efecto espiritualizante del sonido y nos recomiendan los maestros, pues si queremos aprender algo y empecemos también. Esto lo vemos inclusive a veces en algunas palabras o vocalizaciones en nuestros sagrados rituales. Es una vocal AM que hace resonar y girar con fuerza todos los chakras. Esa es la razón. Especialmente los centros pituitario, cardíaco y generativo. Se pronuncia cerrando la boca. Es muy importante entonces cuando una forma de... y parece, una vez está por ahí esperando una cita, alguna cosa, y muy lindo manejar estos pensamientos que van a nuestra psique. Orar por la humanidad, tener buenos deseos, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos. En fin, en todo caso, que nadie se dé cuenta de nuestros pensamientos en bien de la humanidad. Y hay otra palabra muy linda. Aquí está el significado de estas grafías. ¿Qué significa cada grafo de estos? Cuando estén interesados pueden ingresar las preguntas que tengan, investiguen, estudien, no esperen pues que les... Y eso los lleva a una y a otra cosa y pueden avanzar en los estudios rosacrucis. La palabra Om, si es pronunciada por una persona pura y santa, bueno, despertará no solo las potencias que residen en los elementos y espacios interplanetarios, sino también su yo superior, o sea, el Padre que está en su interior. Pronunciada del modo debido por un hombre medianamente bueno, contribuirá a fortalecer su moralidad, sobre todo si entre dos Om medita profundamente en el Om que reside dentro de él, concentrando toda su atención en la gloria inefable. ¡Qué maravilla! Pero hay de aquel que la pronuncie después de cometer una falta grave y trascendental. Por este solo hecho atraerá sobre su propia fotosfera o fotosfera impura fuerzas y presencias invisibles que de otra manera no podrían atravesar la divina envoltura. A veces cuando estamos equivocados, en fin, y que dice que no después de una falta grave, de pronto a veces tenemos una equivocación. Yo creo que antes de seguir la normalidad hacemos el propósito de la enmienda, el propósito y mirar cómo resarcimos lo que hicimos. Y hay una confesión y un propósito de poder enmendar y ya sigue uno adelante con todo este trabajo espiritual para irse uno limpiando. Entonces, es una forma pues muy maravillosa de poder despertar las potencias a través de este sonido. Miren pues que por todas partes vemos definiciones de sonido. Hay unas conclusiones maravillosas pues en el tema de la obra Logosofía de nuestro maestro Ragusini, que entre otras pues, ¿sabes? Es una obra maravillosa que apenas es la segunda conferencia después del verbo y esta que es el sonido, y que otros hermanos de la fraternidad ya están alistando en esta obra. Vamos a ir haciendo que logos es igual a verbo, nos dice el maestro, porque el verbo, el logos, el sonido, como divino forjador, va modelando el universo. Ya decíamos ahora que también nos modelamos nuestros cuerpos, modela el universo, la naturaleza y el hombre, porque todo posee una vibración, un ritmo, permitiendo que la materia sea materia y la energía también lo sea. En el ser humano, el sonido interno, exteriorizado a través del lenguaje, lo que estamos hablando, modela sus diferentes vehículos de expresión: cuerpo denso, vitalidad, emoción, mente, imaginación, sentimiento y conciencia. Ya lo decía el maestro Rákóczi. ¿Qué sucede con ese lenguaje veraz? Para poder acelerar la evolución espiritual. Mire que hay muchos medios entonces que busquemos nuestra evolución espiritual.
en qué mes estamos y cuántas conferencias hemos escuchado. Si habremos practicado todo lo que, qué bueno que nos concienticemos y verá que vamos sintiendo entonces nuestro progreso. Por eso no nos queda sino entonces, después de haber analizado esta bellísima conferencia del maestro Israel Rojas, nos queda es procurar comprender para practicar. Como dice el maestro Ragosín, nos hincamos de rodillas, no físicas, sino espiritualmente, dando gracias a las divinas jerarquías por congregarnos en la tarde de hoy. A veces dificultades con este internet. Aquí, por ejemplo, no me funcionó el movimiento de las diapositivas, pero ahí estamos y no le ponemos problema a nada. Que habernos reunido los maestros en el día de hoy y que algo, mucho nos va a quedar de estas enseñanzas que nos dejaron ellos. Esos aplausos, esas felicitaciones es para estos maestros que ya ahora son almas muy evolucionadas, y aquí estamos repitiendo las voces, las palabras que ellos dejaron escritas. Muchos de ellos hacía mano alzada cuando no existía la imprenta. Aquí las estamos todavía dándoles vida y llegando hasta nuestras mentes para todas entender estas maravillas. Los iniciados saben emitir sonidos, nos dice el maestro Ragosín. Porque ellos hablan con veracidad, con armonía, con belleza y bien. Por eso decía ahora que, recordad, ellos viven muchos años. Y nos dicen, pues, el maestro Ragosini que ellos sí emitían sonidos verdaderamente armoniosos. Que nosotros estamos muy lejos todavía de eso. Pero entonces vamos a empezar a practicar. Recordemos, hermanos, que de la Fraternidad Rosacruz, ya para terminar, por último, yo quiero recomendarles esto. Todos tenemos un sonido interior, es el verbo génesis. Y oigan esta palabra o este verbo, vibra. Tatuémonos eso en el cerebro. Vibran, se siente, se manifiesta. ¿En qué? Pues el verbo en nosotros vibra. ¿Cómo? Con sensibilidad, con la imaginación, con el pensamiento, dando amor, prestando servicio a través de la emoción que sentimos cuando damos, cuando estudiamos, cuando meditamos en estas divinas enseñanzas. Estamos manejando el verbo. Eso nos produce sonidos. Son inaudibles, pero los recibe el cuerpo para modelar estos cuerpos sutiles. No lo olvidemos en el día de hoy, mis queridos compañeros y hermanos estudiantes de la fraternidad. Ese sonido lo exteriorizamos en lenguaje, en acción. Es el verbo convertido en sonido, el sonido de las palabras, del cual el maestro Ragosini dice que es la maravilla más grande de la naturaleza. Claro, si nos ayuda a modelar nuestros cuerpos para poder evolucionar. Esta es la forma, entonces, en que a través del sonido convertido en una palabra espiritualmente pronunciada, podemos sublimarlo para lograr la evolución. Como único camino, palabras del maestro Ragosini. Ese sonido a través de la palabra espiritualizada es el único camino para acceder a la secreta mansión donde reside el Rey del mundo, el Maestro de maestros, el Santo de los santos. Con esto me despido, hermanos, recordándoles por último, el principio de todo es el verbo manifestado en el sonido. Que las rosas florezcan sobre vuestras cruces y sobre la vuestra también. Muchas gracias, hermano.